Viernes 8 de marzo de 1938. 10 de la noche y todos los cuadrantes radiofónicos quedan en silencio por unos cuantos segundos, esperando por supuesto el enlace a nivel nacional con la presidencia de la República. Entonces, el silencio se rompe cuando la voz del general Lázaro Cárdenas se dirige al país para anunciar el decreto por el cual se realiza la expropiación legal del petróleo que explotan 17 compañías extranjeras. Mexican Petroleum Company of California, Compañía Mexicana de Petróleo El Águila y la Compañía Exploradora de Petróleo La Imperial S.A., además de otras 14 empresas, pierden instantáneamente sus privilegios sobre el petróleo en territorio mexicano. Pero todo empieza 3 años atrás, cuando en 1935 los trabajadores de las petroleras buscan unirse para conformar sindicatos que vean por sus condiciones y beneficios laborales, algo que consiguen, por supuesto, impedir las compañías. Sin embargo, el movimiento continúa en pie hasta que el 27 de diciembre de ese mismo año se forma el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros, que garantiza la unión y organización de los miembros de este gremio. El 29 de enero de 1936, el sindicato se une al Comité Nacional en Defensa Proletaria, que es el antecedente, si ustedes se acuerdan, de la Confederación de Trabajadores de México, de la CTM. De don Fidel, ¿se acuerdan? Tiempo después. Bueno, unos meses, por ahí del 20 de julio más o menos, unos meses después, el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros lleva a cabo su primera convención en la que presenta una propuesta de contrato general para todas las petroleras y se llama a huelga para demandar su cumplimiento. En ese momento interviene el presidente Lázaro Cárdenas para que las compañías firmen el contrato, pero se niegan y no se logra ningún acuerdo, por lo que la huelga se posterga 6 meses y se retoma hasta el 28 de mayo, estamos hablando 1937. ¿Qué sucede con esta huelga? Pues que nadie en México pudo comprar gasolina durante 12 días. Nuevamente el presidente Lázaro Cárdenas entra como mediador al conflicto, pero las petroleras argumentan que no tienen fondos suficientes para cumplir con las demandas de los trabajadores. Ante la sospecha del sindicato, se acuerda en ese momento una investigación de las compañías y los peritos encuentran que la industria petrolera mexicana produce rendimientos superiores a los Estados Unidos, así que ese argumento de que no hay dinero, pues no, era una gran mentira. Por increíble que parezca, las petroleras se molestan por la investigación y amenazan con irse del país y llevarse su capital. Al mismo tiempo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje sigue sin emitir en ese momento un fallo a las demandas del sindicato. ¿Se van dando cuenta cómo se va conformando la historia? La respuesta inmediata se transforma en un paro general de labores de 24 horas, el 8 de diciembre de 1937. Días más tarde, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje finalmente falla a favor de los trabajadores y exige a las compañías que paguen 26 millones de pesos de aquel tiempo por concepto de salarios no cubiertos en la huelga anterior, muchísimo dinero. Pero el sindicato, ¿qué creen? Dice 26, no. Pide 40 millones de pesos a las petroleras y estas se niegan amparándose en la Suprema Corte de Justicia, quien también emite un fallo en su contra y hasta los obliga a subir los sueldos y mejorar las condiciones de trabajo. La van perdiendo las petroleras por donde vean. Otra vez, las compañías enfurecen y el presidente Lázaro Cárdenas intenta convencer al Sindicato Único de Trabajadores Petroleros para que acepten el pago inicial de los 26 millones de pesos que ya había sido acordado por los empresarios con tal de terminar la huelga en aquel momento. Cansado de intentar una y otra vez conciliar ambos bandos, el general Cárdenas de plano se reúne el 8 de marzo de 1938 con su gabinete a las 8 de la noche para anunciar la decisión de nacionalizar las empresas petroleras. Un par de horas más tarde, el anuncio del presidente se escucha por todo el país, decretando la expropiación de las compañías por haberse negado a cumplir con las leyes nacionales.
El apoyo de los mexicanos no se hace esperar y se realizan 2 grandes marchas en la Ciudad de México. La primera un 23 de marzo con una asistencia casi de 100,000 personas. La segunda un 12 de abril frente al Palacio de Bellas Artes, donde mujeres de todos los niveles sociales cooperan. Escuchen esto. Mujeres de todos los niveles sociales se reúnen ahí enfrente de Bellas Artes y cooperan para pagar la deuda que se contrae con las petroleras por la expropiación. El día de hoy, en este periodismo de vida, te presento así brevemente un recuento de cómo la industria petrolera en México dio un giro inesperado en ese año de 1938. Año que marca una nueva etapa en la extracción y procesamiento de este recurso no renovable, que está en todos los aspectos de nuestra vida. En el combustible, para los automóviles, para todo lo que quieras, en la producción de objetos de plástico, electricidad, para fábricas, casas, fertilizante para las siembras, en todo. Te sorprenderías de el uso cotidiano del petróleo, te sorprenderías en tu vida. Es impactante. Se trata de un recurso no renovable, con una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos insolubles en agua, que se conoce como crudo, y por su alto valor y utilidad se le ha llamado también el oro negro. Por esto, cuando se realiza la expropiación, también se hace necesaria la creación de una empresa nacional que sustituya a las compañías extranjeras. Así es como el 7 de junio de 1938 se funda Pemex Petróleos Mexicanos como única compañía para explotar y administrar yacimientos de petróleo encontrados en el territorio mexicano. Entonces, Pemex ocupa alguna de las instalaciones de las compañías expropiadas para iniciar operaciones, pero los problemas no terminan ahí, y en sus primeros años surge conflicto entre los trabajadores que amenazan con nuevas huelgas. Finalmente, ya casi para terminar, 1942, se firma el primer contrato colectivo de trabajo en donde se establecen cláusulas para regular las condiciones laborales, administrativas y, bueno, evidentemente los acuerdos entre los sindicatos y Pemex, ¿no? Es difícil imaginar nuestra vida sin este recurso natural, pero también es una realidad que tarde o temprano vamos a tener que pasar a otros temas, y vienen retos muy importantes en el tema del petróleo en México y del sindicato y de los trabajadores y de las tripas de Pemex. Me parece muy importante y un gran reto el que hoy Carlos Treviño tiene al mando de esta institución. Con él vamos a platicar el día de hoy. Y quiero decirles que según la compañía British Petroleum, las reservas de petróleo en el planeta, escuchen esto, suman 1.68 mil millones, es decir, billones para ellos, billions, ¿no?, de barriles. Ya asegura que al ritmo de producción actual durarán solo hasta el año 2067. O sea, según la British Petroleum, en el 2067 ya no tendríamos petróleo pues en el mundo. Entonces, ¿cuáles son los retos de Pemex hoy? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hay en la agenda? Me parece muy importante porque ¿tú te imaginas cómo sería el mundo sin petróleo? ¿Tú te imaginas que la tecnología se estanque si no hay petróleo? ¿Qué vamos a hacer para sustituirlo por otros combustibles, materiales? Estoy en @QTF, en Twitter. Estoy también en Facebook, acuérdate, en Fernanda Familiar, ahí me encuentras. Estoy en fernandafamiliar.soy, estoy cerca de ti, tú búscame, así me llamo, Fernanda Familiar. Entonces, hablemos del recurso, más allá de otros temas, el recurso del petróleo. ¿Cuál es el reto para Carlos Treviño, desde la trinchera que va a ocupar? ¿En dónde le va a tener que ahorrar? ¿En dónde va a tener que competir más? ¿Hacia dónde va la historia de Petróleos Mexicanos? Estamos hablando de 1938, 7 de junio. Estamos en el 2017. Los retos son grandes, ¿eh? Arrancamos el programa. Quédense con nosotros, pie derecho.